Es momento de entrevista en BTV Noticias y ya recibimos al director de Salud Mental de ACE, el doctor Eduardo Katz. Bienvenido, doctor, gracias por su tiempo. Es un gusto, buenas noches. El gusto es nuestro para abordar un tema que como sociedad nos preocupa a todos y queremos preguntarle por un anuncio que ha hecho el propio presidente de la República diciendo que se pondrá el foco en la próxima rendición de cuentas justamente en la salud mental y también en las adicciones. ¿Qué opinión le merece y qué evaluación hace de alguna manera de este anuncio? Nosotros vemos con gran alegría que esté dentro del radar político y que, bueno, dentro del gobierno, que el propio presidente de la República haga un anuncio de este tipo, porque es poner énfasis en un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos los uruguayos como sociedad y a nosotros los que somos los profesionales de la salud y que trabajamos en salud mental, en esto que realmente ha sido una pandemia, que son los trastornos tanto por el uso problemático de sustancias, que son las adicciones, como el tema de los suicidios, que han tomado una magnitud en estos últimos tiempos de crecimiento exponencial, ¿no? Y esta es una forma que de pronto nos va a permitir desarrollar determinado tipo de dispositivos, con lo cual, de una forma u otra, tratar de abatir estas circunstancias. Se ha mencionado por parte de las autoridades, por parte del Poder Ejecutivo, los recursos que se destinarán. Me refiero, por lo menos, en principio, a lo económico. Bueno, se ha mencionado de que va a haber una cifra de unos 20 millones de dólares aproximadamente, pero en realidad nosotros, a ver, en el caso particular de lo que es mi labor, yo soy el director de salud mental de ACE. ACE es un prestador más de salud, con dos diferencias: una que es público, es decir, que aquellos usuarios que de alguna forma se asisten en ACE no tienen que abonar ningún ticket, ni ninguna mensualidad, ni nada, esto está pago todo por los impuestos. Y la otra característica es que tengo la responsabilidad de 1,5 millones de usuarios, o sea, todo ACE y bueno, y en mi caso por la salud mental. Entonces, nosotros no vamos a obtener todos esos fondos van a estar distribuidos, por supuesto, con las rectorías del órgano que es el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector, entre varios ministerios, ¿no? Como puede ser el MIDES, el Ministerio de Interior, que tiene problemas de adicciones bastante graves a nivel de los institutos penitenciarios, carcelarios, el MIDES con los problemas de adicción de la gente con situación de cache, etcétera, etcétera, y nosotros con nuestro 1,5 millones de usuarios que tenemos que, de una forma u otra, tratar de solucionar estos temas o irle buscando soluciones, porque, a ver, no es que con una varita mágica nosotros solucionemos. A ver, vamos a tenerlo bien claro, este es un proceso que se inicia, que debiera ser, todas las políticas que se empleen no deben ser, nosotros no hacemos políticas, por ejemplo, en mi caso, política partidaria, sino hacemos política sanitaria, y tenemos que empezar a transitar por un camino haciendo cosas distintas, obviamente para obtener resultados diferentes que traspasen los distintos gobiernos, porque las enfermedades no se mueven al ritmo de los vaivenes políticos. Usted, trabajando tantos años al frente de este tema en particular, en lo que tiene que ver con salud mental en el sistema público de nuestro país, ¿dónde pueden estar dirigidas? Usted me va a describir acertadamente dónde están las fortalezas dentro del sistema y cuáles son las debilidades, qué es lo que hace falta aún o que debería ponerse mayor énfasis para trabajar de la mejor manera. Si es que las hay, por supuesto. Bueno, como todos los sistemas, tienen sus fortalezas y sus debilidades. Nosotros en realidad, cuando partimos de la base que el problema de la salud mental es un problema sanitario, entonces estamos en un error, a mi criterio, y me hago cargo es una opinión a título personal. Adelante. Es decir, nosotros entendemos, por lo menos lo que yo entiendo es que es un problema también sanitario, pero es un problema sociosanitario. Y que sería muy omnipotente decir que esto lo pueden solucionar los equipos de salud mental. Y más aún, peor todavía, con la creencia de que esto lo solucionan los psiquiatras. Porque los psiquiatras solo no lo pueden solucionar. En un equipo de salud mental tiene que haber un psiquiatra, como lo hay en ACE, una trabajadora social, porque muchas veces la salud mental está vinculada a un problema familiar, a un problema de vivienda, a un problema vinculado a su situación económica y demás. Para eso los trabajadores sociales tienen gran expertise en el tema.
una licenciada en psicología o licenciado en psicología, licenciada en enfermería, en fin, tiene que ser un equipo multidisciplinario, pero a su vez no puede ser que un instituto, como hace un prestador más, sea un todólogo, o todo el sistema sanitario de equipos de salud sean todólogos en solucionar esto. Esto se soluciona yendo hacia la interinstitucionalidad. Es decir, acá tiene que trabajar el Ministerio de Salud Pública, tiene que trabajar ACE, tienen que trabajar los prestadores privados, tienen que trabajar el MIDES, es decir, tenemos que asociarnos con las intendencias, con un montón de instituciones públicas y privadas y formar lo que se llaman políticas de Estado, es decir, que sigan sucediéndose a pesar de que haya cambios de gobierno. Y realmente nosotros cuando como prestador recibimos a un paciente con una patología de salud mental, lo que estamos recibiendo o lo que estamos atendiendo son las consecuencias y no las causas, porque el paciente ya viene con un problema. Por ejemplo, un problema de adicción, el uso problemático de sustancias. Cuando la persona viene, ya viene con el problema. Y bueno, obviamente se le da el tratamiento adecuado, debido, hacemos lo mejor posible, tenemos fortalezas al respecto. Dentro de ACE tenemos instituciones importantes, como puede ser el Portal Amarillo y demás, pero sería muy bueno poder trabajar junto con otras instituciones, como ser ANEP, por ejemplo, en aquellos chicos, en los jóvenes, que es nuestro principal capital, que aún no utilizaron sustancias, para darles un mensaje claro, con capacitación, sensibilización e información a ellos y a todo el resto de la sociedad, porque en esto se tiene que involucrar toda la sociedad en su conjunto, para evitar que se caiga en este tipo de, en fin, de patologías, de entrar dentro de lo que es el circuito de las adicciones, que lleva también a la delincuencia, violencia doméstica y tantas otras consecuencias. Le quiero consultar sobre el proyecto de internación compulsiva, ¿qué opinión le merece? Sabemos que la cantidad de camas necesarias aún no se ha conseguido de parte de la órbita pública, de parte de ACE. Un convito le pido de respuesta sobre este tema en particular. Voy a dar una opinión muy personal. Yo realmente no adhiero al tema de las internaciones compulsivas, porque en definitiva sí entiendo que hay toda una problemática y que hay muchas familias que están sufriendo, y realmente es muy complejo el tema, es multiaxial, realmente tiene muchas aristas, daría para 3 o 4 horas de conversación y creo que nos quedamos cortos, pero en definitiva las adicciones tienen una característica muy particular. Aquel que quiere salir de una adicción con mucha dificultad puede lograrlo, y la salida de una adicción en un tratamiento es una secuencia de recaídas, de las cuales en caso favorable, de cada recaída se va aprendiendo algo, se va sacando algo constructivo para ir espaciando esas recaídas y después llegar a lo deseable, que es la abstinencia, porque el adicto siempre va a ser un adicto aunque esté en abstinencia. Lo que se dice es un adicto en abstinencia, quiere decir que no está consumiendo. Ahora, aquel que no quiera salir de su adicción, es decir, que no tenga intención de abandonar el hábito, el uso problemático de sustancias, bueno, no tenemos forma, por más que lo decretemos o que hagamos una ley, de compulsivamente solucionarlo. Lo único que podemos hacer es una internación de una corta duración, donde lo desintoxicamos. Pero la parte, el tratamiento tiene 3 partes, que son la desintoxicación, la deshabituación y la reinserción. Las otras 2 partes prácticamente no son posibles si no hay voluntad. Doctor, le cambio de tema. ¿Cuál es el inconveniente en el Hospital Vilar de Bo? Que hay cambios permanentes de dirección. ¿Dónde está el problema? Allí hubo un reciente cambio. Leonardo Gemiquian es el nuevo director. ¿Cuál es el problema que se aduce para realizar este tipo de cambios? Bueno, en realidad, los cambios son muy concretos. En su momento asumió la doctora Paula Salquicián, una profesional de excelentísima trayectoria, a la que conozco hace varios años y de mi total confianza ética, técnica y personal. El tema es que en determinado momento, y a poco de asumir y muy entusiasmada y trabajando muy bien en el tema, ella se presenta frente digamos, en las oficinas, en nuestras oficinas, en las oficinas de la Dirección Nacional de Salud Mental, y nos manifiesta que tiene problemas personales que le impiden poder
mantenerse en el cargo, lo cual, dentro de lo que es el respeto, la ética y, por supuesto, la confidencialidad de lo que no nos explicó, porque evidentemente Correcto. y nosotros tampoco se lo preguntamos, lo recibimos con, bueno, un poco con sorpresa y otro poco... No fue un tema de gestión allí. No fue un tema de gestión. Bien. Y nosotros le ofrecimos el apoyo en lo personal de todo lo que pueda precisar. Luego de eso hicimos un impasse donde había una subdirectora que estaba como directora interina hasta poder seleccionar al doctor Equimián, Leonardo Equimián, persona a la que conozco hace muchísimos años, de vasta trayectoria, y que pensamos que va a poder llevar adelante la dirección del Vilar de Bo. Quedará para otra entrevista seguir hablando de este nosocomio en particular. Hay muchos temas para abordar sobre la salud mental. Por el día de hoy, doctor, le agradecemos mucho su visita a BTV Noticias. Es un gusto estar y muchas gracias por el espacio.